va, Mario? Buenos días. Muy buenos días a todos. Bueno, mucha repercusión por el chupacabra, por el tema que abordó el lunes pasado. El investigador chileno, sí. El investigador chileno y el video que anda dando vueltas sobre el chupacabra también, muy interesante, Marito, ¿eh? Muy bien. Bueno, hoy es un día para el misterio, Mario. Hoy me imagino que tipos Sí, como señor. usted... A ver. miran por la ventana y ven el contexto espectacular para regodearse de historias paranormales, misterios, mitos y demás cuestiones. Es real eso, sí. Muy bien. Sí, es así. Muy bien, vamos a comenzar hablando del Proyecto Libro Azul. Proyecto Libro Azul. ¿Qué querés saber sobre eso? A Todo, ver. quiero saber todo sobre el Proyecto Libro Azul. Primero, ¿por qué se llama Libro Azul? El libro azul le pusieron porque es un color que asocia al espacio, al universo, Ajá. al aire. ¿Y por qué al aire? Porque lo hizo la Fuerza Aérea de los Estados Unidos en su momento. Es un proyecto conformado por la Fuerza Aérea de Estados Unidos. Por la Fuerza Aérea de los Estados Unidos. ¿Es oficial? Fue un proyecto oficial, sí. Ajá. Se lo tomó como oficial. Fueron 22 años de investigación. A la pelota. 22 años de investigación donde se investigaron más de 12.000 casos. Wow. De los cuales... 12.000 casos de avistamientos. De avistamiento en suelo norteamericano. Íntegramente suelo norteamericano. No, hay una pequeña fracción de casos que se produjeron en otras partes del mundo. Un ejemplo, en Argentina tenemos 2 casos, uno en Comodoro Rivadavia y otro en el año 60, que ya lo hablamos en tu programa, Ajá. de la Armada Argentina, Sí. contra 2 desconocidos sumergibles que nunca se los llegó a detectar por su velocidad. O sea, se los detectó, pero se les escaparon. Como siempre. Golfo Nuevo. 22 años de investigación. 22 años de investigación que empieza después del famoso crash o impacto en el suelo de Roswell. Da la casualidad. Ajá. Esto comienza después del caso Roswell. Exacto. En el año 68, el Libro Azul tuvo varios proyectos entre ellos. Entre ellos, Proyecto Grush, Proyecto Signo, y termina en el Libro Azul, finalizándolo todo esto con el informe del doctor Edward Condon, de la Universidad de Colorado, astrofísico. Una suerte de informe final. Final. Ese informe final lo tenía que haber firmado el doctor Hynek, Ajá. otro astrofísico, que estuvo acá justamente en Argentina, también visitándonos, década de los 80. ¿Dio conferencia? Dio conferencia, sí, estuvo en un congreso internacional que se llevó a cabo aquí. Y vos sabés que renuncia, extrañamente renuncia, antes de firmar. Pero no firmó porque no estaba de acuerdo con las determinaciones que se habían llevado a cabo con ese libro. O sea, él consideraba que había casos que había que investigar mucho más todavía. O sea que no avaló no lo avaló. En el Proyecto Libro Azul. Por lo tanto, lo traen a Edward Condon, no tuvo problema en firmarlo, sí, listo. Queda un 2% que no se sabe, pero que no. Un margen. Pero ¿qué pasa? Ese 2%, siquiera, ese 2% genera ya, digamos, la aptitud de seguir investigando, porque no se investigó totalmente. Hay un 2% que queda en la nada, digamos, y no puede ser. Entonces, ¿Pero que no está chequeado o que no está investigado, certificado? No. ¿A qué llaman ese 2%? No está investigado, o sea, a mi criterio, no estaba investigado profundamente. Okay. Sino que había una idea o una pauta política para decir los ovnis no existen, punto. Ok. Y no alterar así la opinión pública que estaba ya bastante alterada en Estados Unidos. O sea que la reflexión oficial del Libro Azul, del Proyecto del Libro Azul, condice que, firmado, ¿no?, bajo polémica condiciones, dice que no hay actividad extraterrestre. No hay actividad. Niega absolutamente toda actividad extraterrestre. Niega que sea... ¿68 me dijo? Problema. 68. En el 68.
1968. Y lamentablemente se culminó, pero no se culminó así, sino que la investigación siguió, pero bajo otros parámetros ya más de ocultamiento, y esto le dio muchas pautas para hablar a los famosos conspiranoicos, ¿viste? Claro. Nos están ocultando cosas, ¿qué pasa? Da lugar a eso. Exacto. ¿Y cómo responde el arco de aficionados, de investigadores al proyecto Libro Azul? O sea, ¿Cómo reacciona ante un proyecto del gobierno de Estados Unidos oficial que dice, primero, no hay nada? Cuando se dio publicidad, esta desclasificación, que fue la primera desclasificación, se empezaron a investigar casos por casos. Ajá. Pero ¿qué pasa? Estaba tachado el nombre, la dirección y el teléfono del testigo. Claro. Por lo tanto, había que basarse en el informe que presentaban. Carecía de Carecía de una veracidad absoluta, a mi criterio. Ok. ¿Ese proyecto sigue vigente o no? No sigue. No, lo cerraron directamente allá en el 68 y Porque tiempo después el mismo gobierno de Estados Unidos blanqueó documentación que sí afirma que existe. Recién ahora, después bueno, 40 años después. 40 años después. David Grush. Claro. El piloto, extraño personaje de contrainteligencia. Exacto. Sacó a la luz que Estados Unidos tiene en sus laboratorios no solo vehículos de procedencia no terrestre, sino también elementos biológicos no terrestres. Claro. Vida extraterrestre. Vida extraterrestre sería. Wow. Así es que la asociación no está tan alejada a la realidad, ¿no? ¿Viste cuando se asocia los ovnis? No se puede decir de dónde vienen. No hay un dato fehaciente que te diga, ¿y de dónde nos están visitando? Pero se sabe que, a mi criterio, por supuesto, ¿no? Cada investigador tiene su propio criterio. Estamos ante un fenómeno inteligente y muy avanzado. Wow. Una tecnología avanzadísima. Bueno, hay una teoría, hay una vertiente Sí. a toda esta reacción y a estas teorías que afirman que existen los extraterrestres. Y hay una gran incógnita de por qué los extraterrestres, si es que existen y si es que hay una existencia y hay avistamientos Sí. y hay contactos del tercer tipo, ¿por qué no se comunican por... Vía radial, vía... ¿Por qué no se comunican por derecha, digamos? ¿Por qué no blanquean una comunicación y dicen, bueno, muchachos, estamos acá? ¿Por qué vienen furtivos? ¿No? Tratando de explicar, porque si no es un círculo, es como el cuento del gran bonete. Sí. Lo vi, pero en realidad se escaparon y se fueron. Lo vi, pero no hay documentación certificada. Ok, ¿por qué se asume que no hay documentación? ¿Por qué no aparece el extraterrestre un día y dice, che, me quiero juntar con el presidente de Estados Unidos, charlar, que se televisa? Vos sabés que acá está el tema de los contactados, que justamente el día viernes se llevó a cabo en Jujuy, Ajá. en Salta, una conferencia, un congreso internacional de contactados. El marito, tenemos que ir ahí. Vos decime y sacamos el pasaje en cuota y nos vamos. Lo organizó el amigo Alfa Bidondo, que es una persona que tiene una productora, escribe temas musicales, todo eso. Bueno, Alfa Bidondo es un contactado desde niño. De niño. Desde chico, muy chico. Siempre te deja un dejo el contactado de creer en lo que él dice y no hay demostraciones prácticas, lógicas, de decir, mirá, esto es extraterrestre, o esto viene de allá, o esto viene de acá. O lo contacté y nos sacamos una selfie. Significa... No pasa nunca. Ahora te aviso, aquel que quiere ver luces, anda por Jujuy, anda por Salta, todo el mundo lo conoce a Alfa Bidondo. Alfa Bidondo te lleva y vas a observar en el cielo portentos que te van a hacer caer las medias, Te soy sincero. Ok. Te soy sincero. Hay algo que se llama la paradoja de Fermi. Sí, señor. Que habla de por qué no podemos constatar o comprobar
estos contactos o por qué los extraterrestres se mueven furtivamente? Sí, mira, Enrico Fermi, italiano, ganador del Premio Nobel de Física. No era un boludo. No era. Y encima de eso fue el constructor del primer reactor nuclear en la Universidad de Chicago, Estados Unidos. El primer reactor del mundo. ¿Fermi está vivo? No, creo que no en la actualidad. Me parece que no estoy seguro. Enrico Fermi, o sea, se maneja mucho lo que se dice la paradoja de Fermi. La paradoja de Fermi es una contraposición. Fermi decía, si existen tantos mundos en el universo, millones, miles de millones de mundos, la posibilidad que haya vida en ellos es muy probable. Sí. Ahora, ¿por qué es una paradoja esto? Porque en contramedida a esto dice, y si existen, ¿por qué no se pusieron en contacto con nosotros por algún medio? Claro, ¿por qué no se ponen en contacto? Perdón, Fermi murió en el 54, es un montón. Bien. Que en paz descanse. Aparte, Fermi intervino en el desarrollo del proyecto Manhattan también. Sí, tuvo que ver con la bomba nuclear. Sí, señor, la bomba nuclear norteamericana. Y la idea es, ¿por qué no se ponen en contacto con nosotros? Ahora, ¿qué ocurriría si se pusieran en contacto con nosotros? El cambio en el mundo sería absoluto. El cambio en el mundo sería absoluto. Nos creemos los únicos, los reyes del universo. Sí, de hecho... Vamos a la Luna a conquistarla, vamos a Marte, conquistamos Marte, vamos a Plutón, conquistamos Plutón. Nuestras naves están conquistando el universo y están saliendo del sistema solar. O sea, a ver, el espíritu... Y mucha de los cimientos de las civilizaciones actuales tienen que ver con la existencia de un Dios que nos hizo únicos e irrepetibles, con la absoluta negación de vida extraterrestre. Vos sabés que hay una parte donde Dios habla y dice, hagamos al hombre a imagen y semejanza nuestra. No dice a imagen y semejanza mía. Nuestra, ¿por qué? Eran muchos. Claro. Ahora, vos te ponés a pensar en las ideas. Yahvé el Señor de los ejércitos le llamaban. Y Yahvé destruyó 2 ciudades bíblicas. Ajá. En realidad fueron 5. 2 las más conocidas. Sodoma y Gomorra. Sodoma, Gomorra, Sedoim, Acara y otra más que ahora no 5. recuerdo. Fueron 5. Lo que hoy es el Mar Muerto. El Mar Muerto nunca fue tan muerto y nunca había tanta agua. Simplemente que después de esas explosiones se produjo una ondulación del terreno, pero un terreno amplísimo, que fuera de programa estábamos hablando de Erich von Däniken, ¿no? Sí. Y Erich von Däniken tomó mucho de otro investigador que era un ruso, Alexander Kazantsev, que en el año 1954 fue el primero que realizó investigaciones a orilla del Mar Muerto y descubrió pequeñas bolitas de silicio fundido. Estás jodiendo. ¿Y qué significaba esto? Que ahí hubo una temperatura en un momento de la historia tan alta que fundió la arena, el sílice. Wow. Formando pequeñas bolitas. Entonces acá hubo una detonación muy grande. Así que... ¿Puede haber sido causado por un meteorito? No, se lo tendría que haber encontrado, traza del meteorito. No. Ahí la Biblia dice, destruidas por fuego y azufre. Tormenta de fuego, ¿no dice la Biblia? Fuego y azufre, fuego y azufre caído del cielo. Sí. Porque era lo que se conocía en ese momento como elemento explosivo. Claro. Pero tal vez hubiese pasado alguna otra explosión, tal vez una explosión nuclear. ¿Quién te dice? Y la paradoja de Fermi, volviendo a la fuente, ¿da una explicación lógica de por qué toda esa cantidad de mundos no se contactan, no se conectan y no se comunican abiertamente? Existen varios. Dice, él le llama que existe un filtro en el universo que hace que las ondas de radio, posiblemente, si es que se comunican por ese medio, no puedan llegar a nosotros. O que las tecnologías que crearon esos mundos los llevó a una autodestrucción. Se destruyeron. Por ese motivo ¿Será el mismo no tenemos camino contacto. que estamos recorriendo? Un camino parecido. Yo creo que para
para llegar a una evolución constante, lo primero que se tiene que acabar son las guerras. Pero si se acaban las guerras, ponete a pensar acá, con nuestra forma de pensar, se acabarían los adelantos tecnológicos. Gran parte de los avances tecnológicos se debe a las guerras, efectivamente. Exacto. Efectivamente. Fuerte información. Y la última, el último tema que vamos a tocar el día de hoy, que tiene que ver con lo que hablábamos la semana pasada, creo yo, que tiene que ver con los alienígenas ancestrales. O comúnmente llamado primeros astronautas. Sí, es así. ¿Y de qué se trata eso? Es una onda, una filosofía que se mueve en muchos lugares del mundo, mucha gente la persigue. Uno de los creadores de esto fue, Erich von Däniken, a través de su Recuerdos del Futuro, a través de todos sus libros. Recordemos que Erich von Däniken extrajo, como dije antes, muchas cosas de un investigador anterior. ¿Extrajo o se choreó? Digamos extrajo. Extrajo información y él la pudo haber ampliado un poco. Ok. Se inspiró. Exacto. Muy bien. Una de las cosas más interesantes que nos exponen, Jericó. Jericó fue una ciudad bíblica que fue destruida en base a trompetas. ¿Cómo es esto? ¿Cómo trompetas? Sí. Vos sabés que Josué, los ejércitos de Israel tenían Josué era el hermano de Moisés, ¿no? ¿O algo así? No te sabría decir, sinceramente. No sé el parentesco que podría haber entre ellos. Pero Josué, que era el comandante de las fuerzas, no podían destruir a Jericó, que estaba muy bien amurallada. Entonces el Señor les dice, el Señor era el Dios. El Dios. Les dice, den 7 vueltas alrededor de Jericó y en cada vuelta toquen las trompetas. Las trompetas eran unas trompetas gigantescas que tenían. Y vos sabés que tocaron y se derrumbaron las ciudades. Era un valle de eco ese. Había mucho eco y el ruido de las trompetas, la vibración de las trompetas, hizo que los muros cayeran. Eso es lo que dice la Biblia. Conocimiento sonoro, eso es lo que te agrego yo ahora. El conocimiento sonoro se lo investigó mucho después. Claro. Mucho después. La vibración. ¿Cómo puede hacer una vibración, un cañón que lance en vez de bombas una onda vibratoria que derribe tal cosa? Se sabe que la vibración puede destruir cualquier cosa. Ahora, ¿cómo es que Dios sabía y lo puso en manos de Josué? Claro, y si era Dios realmente o si era un alienígena ancestral, ¿no? Ahí entra la teoría. Ahí entra la teoría. Hechos y sucesos de la antigüedad que son inexplicables, que en la Biblia lo vuelcan con que Dios hizo tal cosa o Dios hizo tal otra. Bueno, también podría entrar el caso de Sodoma y Gomorra. Podría ser. Otra de las cosas, discúlpame, otra de las cosas que se asocia a la presencia de otra civilización en el principio de nuestra civilización son las pictografías que se encuentran. Vos sabés que el hombre prehistórico pintaba lo que veía: un alce, un caballo, un elefante, una serpiente. Pero ¿qué pasa si en una cueva, supónete en Fergana, en Australia, se encontró algo que le llaman el astronauta, que es la imagen de una persona y que en su cabeza tiene una especie de escafandra como que irradia determinada luz? ¿Una persona o un humanoide? Un humanoide. ¿Cómo es posible? ¿Vieron esto? O si no, también lo que se descubrió en el norte de África, el gran dios marciano, en una caverna que pertenece a los hombres azules, le llaman así, que es una tribu de beduinos que viven en esa zona. En esa cueva se descubrió otro personaje extraño, también con una escafandra en la cabeza, al lado de alces, al lado de elefantes. Es que lo habían visto. Esto es muy flashero, claro. Esto es muy flashero porque
convoca a todas las teorías de las que estamos hablando hoy. Por un lado, los alienígenas ancestrales. Por otro lado, la paradoja de Fermi, porque si los alienígenas o hombres del espacio o seres extraños que llegaron del más allá ayudaron a estas civilizaciones en ciertos hechos o sucesos, ¿por qué no lo siguieron haciendo? ¿Por qué solo se atañe a la antigüedad? ¿Te puedo dar una idea personal? ¿Es esto? Sí. Es una idea, es un criterio personal, siempre digo. Y se respetan todos los criterios. Esta gente venía acá tal vez porque necesitaba algo de acá. ¿Qué podría ser? Agua, que teníamos en mucha cantidad, minerales, que aún tenemos en mucha cantidad. Cuando terminaron de extraer lo que tenían que extraer... Se fueron a la mierda. Se fueron. Pero en el momento que estuvieron, colaboraron en algo. Colaboraron dando principios de metalurgia, ponele. Hacer una fundidora, donde se conseguía el hierro para fundir. Claro, extracción de agricultura. Minerales. O sea, el hombre prehistórico pasó de ser un ser errante a un ser establecido en un lugar. Mayormente ese lugar era que había agua, comida, posibilidades de agricultura, animales. Claro. Tal vez hasta ellos les enseñaron esto. Ahora, la gran pregunta es, ¿cómo nació el primer bebé humano? ¿Quién lo protegió? ¿Quién lo amamantó? ¿Cómo nació el primer bebé humano? Es verdad. Claro, o nació ya guachín. Adán y Eva, perfecto, pero tuvieron que haber nacido. Sí, en algún momento fueron concebidos. ¿Quién los protegió? Bueno, ahí está Dios. Vos fijate. Ahí la Biblia alimentó a Dios. Vos fijate que los animales, todo tipo de animal, apenas nace, ya tiene la capacidad de sobrevivir. Exactamente. Menos el humano. Menos el humano. Interesante, Marito, como siempre, muchas gracias por venir. Un espectáculo, nos dejas pensando. El miércoles que viene te esperamos. ¿Ya tenemos fecha para el próximo Café Ufológico en La Martina? El 13 de septiembre, 18 horas. Sábado 13 de septiembre. Vamos a ver si lo hacemos el 13, porque yo primero había dicho el 6, pero me olvidé que es el día de la votación, o sea, el día posterior es el día de la votación. Es veda electoral. Exacto. Y no se puede hablar de... Así que vamos a ver si hablamos con Andrés y se puede hacer el 13. El 13 de septiembre, entonces. Ya lo vamos a estar confirmando en los próximos...